varía siempre, o hay algo que Siempre. siempre. El anticonceptivo siempre cambia la polaridad Cambia de hemisferio. de hemisferio. Y menopausia también dice usted, ¿verdad? Menopausia también dice usted, ¿no? Menopausia. La menopausia cambia de hemisferio cerebral. Por eso se da un montón de problemas cuando cuando las mujeres llegan a la menopausia, hay crisis matrimoniales a montones. ¿Pasa usted? Buenos días. ¿Por qué ocurre eso? ¿Os habéis dado cuenta de por qué ocurre eso? Es muy importante, sobre todo los que hagáis terapias. Es muy importante tener en cuenta eso, que cambia la vida, cambia la forma de mirar el mundo, cambia la forma de ver el mundo. Tú ves el mundo desde el hemisferio izquierdo cuando eres diestra y estás en edad fértil y empiezas a verlo desde el hemisferio derecho cuando llegas a la menopausia. Pero hay una fase en la que es la premenopausia. Ante los cuales has desarrollado una estrategia de personalidad, de adaptación al medio. Esa estrategia se te viene abajo. Se te viene abajo porque ahora pasas al hemisferio derecho, y el hemisferio derecho es una estrategia diferente. El hemisferio derecho es el hemisferio del varón, es el hemisferio de la consecución del territorio. Entonces ahora desde la derecha empiezas la competitividad. La clave del hemisferio derecho es la competitividad. Empiezas a competir. De manera que lo que antes transigías y en aras a la búsqueda de la armonía, que es el hemisferio izquierdo, siempre tenéis que tener en cuenta que el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho estamos hablando aquí a nivel de campo emocional, estamos hablando a nivel de capacidades intelectuales, o capacidades neuronales, sino que estamos hablando de izquierda a derecha en el proceso de guía. La guía es el campo magnético y por lo tanto es la caja de resonancia y la que controla todas las situaciones. Entonces es muy interesante ver cómo muchos matrimonios se estropean justamente al llegar a la menopausia. Dice uno, es que ya estaban estropeados. ¿Cuántas veces hemos visto eso? ¿Cuántas veces hemos visto gente que llevan aguantando a lo mejor una vida de peleas o una vida de desencuentro y de entenderse poco, pero que sin embargo aguanta? O sea, ves a una mujer como está aguantando carros y carretas durante años a un marido que es egoísta, un marido que va a su rollo, que no para en casa, que entra y sale cuando le da la gana y que encima luego viene siguiendo que la mujer esté en casa haciendo las cosas. Y sin embargo la mujer llega a la menopausia y a partir de ese momento se acabó. Entonces vemos tranquilamente como que, porque se ha hartado ya la señora y que esto estaba roto ya hacía 20 años. Pero el detalle es ese, que puede haber estado roto durante 20 años, pero desde el hemisferio izquierdo no cortas. Desde el hemisferio izquierdo no dejas a la pareja. ¿Por qué? Porque el hemisferio izquierdo es ese hemisferio que siempre te hace pensar que todo va a tener arreglo más tarde o más temprano. Es el hemisferio que te permite pensar que tu pareja va a cambiar. No, si esto va a cambiar, si esto va a cambiar. ¿Cuántas mujeres se casaron pensando en eso? Pocos hombres ves tú que piensen en, esta la voy a cambiar luego. Cuando ya estemos casados y tan seguro que va a cambiar. Y cuando veas un hombre que piensa de esa manera vas a ver que es un hombre que está trabajando desde el hemisferio izquierdo. Y es típico, o sea, un hombre que está metido de lleno en el hemisferio derecho no piensa en ningún momento que la otra pueda cambiar o deje de cambiar. Él va a conquistar la jugada y se acabó, y ya va a estar ahí en la hembra del territorio suyo y ni aspira a cambiarla ni nada, o sea, él lo tiene muy claro. Ese que se enamora locamente de una mujer y que empieza y que se casa con ella o que está detrás de ella pensando continuamente que que más tarde o más temprano me querrá, más tarde o más temprano cambiará y será dócil y me querrá mucho y tal, ese tiene bloqueado el hemisferio derecho. Tiene un conflicto de territorio en el hemisferio derecho. Entonces, ¿qué significa eso? Que en el hemisferio izquierdo todavía no tiene conflicto. Tiene un conflicto en el hemisferio derecho, en la consecución del territorio, la pérdida del territorio, y es evidente que en la relación con la pareja se le ve que él ha perdido el territorio. Lo vemos a menudo. Vemos como la que manda es ella y él no manda. Entonces él ha perdido el territorio porque está viendo la relación de pareja desde el hemisferio izquierdo, no desde el hemisferio derecho. O el zurdo. Desde el hemisferio derecho
este hombre, una vez conseguida, o sea, lo que pretende es conseguir la pareja, y luego nosotros, además que también los hay, los vemos que utilizan la estrategia de la consecución, muy bonecitos cuando son novios, pero luego cuando estamos ya casados, ahora ya se nota que estaba en el hemisferio derecho, ya ha conseguido la presa y ahora ya la domina, pero lo que pretende es dominarla. Entonces, mira, en las relaciones de pareja y sobre todo en los conflictos matrimoniales, saber dónde se encuentra cada uno es fundamental. Porque según el hemisferio que esté cada uno, así vas a saber cómo puede ver la vida. El hecho es ese, es que a ti te condiciona tu hemisferio cerebral para ver la vida de una manera o de otra. Y cada hemisferio tiene sus connotaciones y tiene sus condicionantes. El hemisferio derecho es consecución del territorio y el izquierdo sería, para hablar de alguna manera, buscar la armonía en el territorio. Por eso la mujer es más armoniosa, 100 veces más. Y para eso, ¿qué hay que hacer? Transigir. La mujer es más transigente que el hombre. El hombre es intransigente total porque siempre está en guerra, siempre está en lucha desde el hemisferio derecho. Pero ahora llegamos a la menopausia y esa mujer que había aguantado que el marido se fuera al fútbol todos los fines de semana con los amigos, saliera, la tuviera siempre asfixiada económicamente, él domina toda la película y está aguantando todo eso, que encima el otro se ha acostumbrado ya a representar ese papel y a vivir de esa manera. Y a saber que, bueno, que aunque la mujer esté disgustada, luego siempre transigue. Ahora se encuentra con una mujer y dice, me la han cambiado. Porque ahora ella se pasa al hemisferio derecho. Y lo que toleraba desde el hemisferio izquierdo ya no lo tolera desde el hemisferio derecho. Vemos, por ejemplo, mujeres que en la empresa, cuando están trabajando en oficinas o en cualquier otro trabajo, desde el hemisferio izquierdo transigen. Desde el hemisferio izquierdo son capaces de aguantar a ese compañero suyo que es un pelmazo, y aparte de ser un pelmazo es un vago, que no hace nada y que ella tiene que asumir por las responsabilidades muchas veces del que no le corresponde. Pero sin embargo no salta, y puede tirarse años y años sin saltar. Incómoda, molesta, con mal carácter si tú quieres, pero en ningún momento llevando la situación a la ruptura. Ahora llegamos al hemisferio derecho, en el hemisferio derecho la ruptura es inminente. Entonces encontramos mujeres, y eso es muy frecuente, que al llegar a los 40 y tantos, 50 años, de pronto se carga la pareja. A nivel del trabajo se cargan el trabajo, o por lo menos ponen los pies encima de la mesa y dicen hasta aquí hemos llegado y se convierten en insoportables, porque además eso es un shock muy grande. Porque la gente está acostumbrada a verla de una determinada manera y de pronto ven que esta se ha vuelto loca, porque me dice las cosas que me dice ahora si antes nunca me las ha dicho. Entonces incluso los compañeros de trabajo ocurre eso. Y hemos visto muchísima mujer tener serios problemas. Entonces hay que saber eso para decirle a la mujer que te has pasado al hemisferio derecho. ¿Cómo se puede quitar eso? Pues lo están quitando ahora sin darse cuenta, con terapia hormonal sustitutoria. Le dan hormonas y aquí ocurre lo contrario, que es que al darle hormonas la vuelve a su sitio. Claro. La cambia de hemisferio. Entonces vemos como una mujer que está con terapia hormonal sustitutoria se tira hasta los 60, 60 y tantos años sin problema de ningún tipo. Pero cuando se los quitan a los 60, 61 años, casi siempre suelen entrar en depresión. Se vienen abajo. Porque cuando te coge con 45, 50 años ese cambio hormonal, todavía tienes capacidad para asumirlo, pero con 60 años te cuesta mucho más trabajo. Y lo que no hayas resuelto a los 45, 50, a los 60 se te hace imposible resolver. Entonces las terapias hormonales sustitutorias hay que tener mucho cuidado con eso. Mira que nosotros hemos intentado un tiempo donde intentábamos en parejas que llegaban a esta situación que lo comprendieran los dos, lo comprenden, pero aún así, aún comprendiéndolo, no son capaces de liberarse, es decir, hasta qué punto la visión de la jugada condicionada por el hemisferio te impide tomar decisiones propias. Uno cree que es libre y que puede afrontar las cosas una vez que las conoce de la manera que él quiere. Y eso no es posible. Y ahí aparece un inconveniente, aparece un dato que es fundamental, ¿no? En un principio James siempre pensó que las constelaciones esquizofrénicas, saben lo que es, ¿no? Dos hemisferios a la vez aceptados, que las constelaciones esquizofrénicas se producían exclusivamente en la corteza cerebral. Como veíamos ahí antes, son el territorio de la derecha y el cuidado del terreno a la izquierda, pero con el tiempo se fue descubriendo que siempre, absolutamente siempre, todos esos relés cerebrales de la corteza tenían una conexión con los relés del tronco encéfalo. Entonces aquí aparece una conexión que es corteza-tronco. Pero ¿cómo puede conectar la corteza con el tronco? Si el tallo cerebral está aquí,
metido atrás es un endodermo puro y duro, y una corteza que es un ectodermo, pues a través de una interfase cae en el medio, que es el mesodermo cerebral. Y el mesodermo cerebral, si os dais cuenta, son los conflictos que rigen la autoestima, que rigen los huesos, la idea de uno mismo, ¿no? Bueno, pues los conflictos de territorio, a través de la idea que uno tiene consigo mismo, conectan con el tronco. Y en el tallo que están las memorias filogenéticas. El tallo son las memorias que traemos de toda la estirpe nuestra anterior. De manera que en un determinado momento, que es nuestra estrategia de vida, nuestra estrategia de personalidad, es cómo acoplarnos al medio ambiente, cómo adaptarnos al medio que nos ha tocado vivir, al que venimos sin saber por qué, ni cómo, ni cuándo, al que nos encontramos con una serie de condicionantes y una serie de estímulos que muchas veces no sabemos manejar, y nuestro trabajo son 40 años de desarrollo de una personalidad, que es de desarrollo de una estrategia de adaptación a eso. En ese transcurso de tiempo, de 40 años, pues estamos hablando de una mujer, en ese transcurso de tiempo, 40, 45 años, estamos adaptándonos. Sí, claro, sí sabes hacerlo. Recuerdo. Ah, mira qué bien. Entonces, estamos adaptándonos a... uno sabe muchas veces que cae en una determinada piedra. Todos sabemos, oye, pues yo tengo esta mala costumbre o tengo esta respuesta condicionada ante el estímulo tal. Sí, pues cada vez que yo oigo que alguien empieza a dar voces, pues se me pone de los nervios la cosa, ¿no? O cada vez que veo que alguien, no sé, grita, pues yo me arrugo. Es decir, una respuesta condicionada que por más que sabemos de su existencia, no sabemos de dónde viene y mucho menos cómo corregirla. Esos son memorias troncoencefálicas, esos son memorias filogenéticas, son memorias que resuenan ante un determinado evento. Bien, nuestro trabajo de desarrollo de la personalidad a lo largo de la vida, y en una mujer a lo largo de la vida fértil, es una adaptación precisamente a esas respuestas, a esos estímulos, adaptando la respuesta y adaptando también la vida suya a esos condicionantes que trae troncoencefálico. Pero, al llegar a la menopausia, y cuando ya ella cree que ha hecho la mayor parte del trabajo y que ya uno está sereno, que ya uno ya tiene cogido el centro, de pronto se pasa al hemisferio derecho, se va al contrario. Entonces, las memorias filogenéticas que se mueven por el hemisferio derecho son diferentes a las que se mueven por el hemisferio izquierdo. Y de pronto se empieza a encontrar también respuestas condicionadas ante situaciones. Es decir, antes le enfadaba, por ejemplo, la desobediencia de los hijos. Y ahora, sin embargo, lo que le enfada de una manera patológica y de una manera que ella no puede controlar, aun dándose cuenta de que eso ocurre, sin embargo no puede evitar la respuesta, ahora lo que le fastidia es no poder salir. Ahora lo que le fastidia o lo que le da ira y lo que no soporta es el marido cuando entra en casa y no dice ni buenas tardes. Es decir, de pronto aparecen otro montón de cosas, otro montón de conexiones del tallo, de memorias filogenéticas que estuvieron ocultas durante todo el tiempo de edad fértil. Entonces fíjense lo que supone esto, viéndolo así en la menopausia, que es una cosa obligada que tiene que ocurrir. Fíjense lo que supone cuando una persona en edad fértil está tomando anticonceptivos y los coge y los suelta. O fíjense lo que hacen los ginecólogos cuando le dan a una persona para regular la regla anticonceptivo. Está cerrando memorias filogenéticas del tallo vistas desde el hemisferio izquierdo para abrirlas la visión desde el hemisferio derecho. Entonces hay gente que literalmente es que se vuelven de los nervios a raíz de las hormonas, ya aparte de todos los efectos secundarios que puedan tener las hormonas. Entonces saber dónde está una persona para nosotros ya es fundamental, porque vamos a saber por tanto desde dónde está viendo la vida, y buena gana tenemos de contarle una película a alguien que sería una película de acción de hemisferio izquierdo cuando el individuo está en el hemisferio derecho. Pero ya con la práctica ustedes seguro que se han dado cuenta en la práctica cotidiana de que hay personas a las que se las puede hablar de una manera y hay personas a las que no se les puede hablar de esa manera porque por ahí no entran. Hay personas que se les puede hablar de otra manera y por ahí sí entrarían. Bueno, pues vean luego cómo eso está condicionado por el hemisferio dominante suyo, por el hemisferio que están manejando. Entonces adaptemos por tanto la propuesta terapéutica al hemisferio que está viéndolo. Si un hombre está en el hemisferio derecho, no le digas tú que sea condescendiente.
Porque es que no va a ser condescendiente desde el hemisferio derecho, pues nadie es absolutamente. Él lo único que tiene que hacer es buscar el territorio y conseguir el territorio. Podrás explicarle, podrás hablarle de que la consecución del territorio no es una cosa reducida e ilimitada. El territorio puede ser tan amplio como el universo mismo. Y en ese momento uno, cuando ya es capaz de llevar su análisis del territorio a un territorio sin fronteras, digamos, a un territorio que es el universo, a partir de ese momento uno ya no pierde el territorio, ni tiene que andar buscando el territorio, ni luchando por el territorio. Pero mientras no tenga la visión de la vida en esa octava superior que le permita trascender lo que es la idea, digamos, pueblerina o biológica del territorio, es una bobada tratar que ese hombre no pelee por el territorio y decirle que es condescendiente, que tiene que ser condescendiente, que tiene que transigir con su mujer, que no puede ser todos los días, o transigir con sus hijos. Y ahí te estrellas toda la vida, por más que se lo estás contando y se lo estás contando, este señor se va con muy buenas intenciones, en las terapias de familia se hace esto con mucha frecuencia, con todas las buenas intenciones, intelectualmente lleva perfectamente comprendida la jugada. Él es el primero que sabe que comete un error cada vez que le da la ira y todo esto, pero él está intentando defender el territorio desde el hemisferio derecho. ¿Cuál es el territorio del derecho? Es el poder, es el macho, es el lobo de la manada, el jefe de la manada, él vive ahí. ¿Qué más le puedes tú explicar? Oiga, no, mire usted, haga el favor, deje usted al segundo, que el segundo lleva mucho tiempo ahí detrás, que pase y que esté hablando de primero. Eso son bobadas, para la biología eso no sirve. Y nosotros tenemos esa biología. Entonces, o trascendemos la jugada o estando allí tienes que saber que este es un lobo primario y como lobo primario tiene que actuar. ¿De acuerdo? Entonces, veamos por tanto cómo el darle o no darle anticonceptivos a una persona hace mucho más que lo que es puramente regular la regla. Y entonces ahí verás, hay dos relés en el cerebro muy simpáticos y a raíz de esos dos relés vamos a entender, vamos a saber siempre dónde se encuentra una persona. Espera un momentito, y tú dijiste también que el hombre llega a un momento que también se cambia de... Pero ellos... No, hija, no, el hombre no se cambia nunca. En la andropausia, La andropausia no existe. ¿Cómo le he cogido yo eso? Porque eso es lo que he cogido. La andropausia no. La andropausia es un invento de la mujer que le gustaría que al hombre le pasara lo mismo que a ella. Pero me temo que no vale. Puede haber siempre un déficit o una disminución de hormonas en el hombre con el paso, con el transcurso de los años, pero no es un cambio hormonal como para pasarse de un hemisferio a otro. El hombre está condenado a su hemisferio derecho de por vida. La clave de la mujer es que cuando le llegue el momento de pasarse al hemisferio derecho haya podido trascender, es decir, integrar adecuadamente el hemisferio izquierdo. Entonces, cuando una mujer llega a la derecha, habiendo integrado el hemisferio izquierdo, es decir, habiéndole sacado todo el fruto y partido del hemisferio izquierdo, eso es una maravilla. Pero si no, va a tener siempre un lastre, un enganche atrás, que se nos ha dejado atrás colgado. Sí, la naturaleza es como si le diera a la mujer la oportunidad de vivir la vida desde los dos lados. Al hombre no, al hombre le condena a tener que trascender el hemisferio que le ha dado, que es el derecho. ¿Y el hombre que toma o ha tomado anabolizantes puede cambiar de hemisferio? No. El hombre no cambia de hemisferio, se queda al derecho. Si es zurdo, no que cambie, que está a la izquierda. Está, claro. Hay que Y una cambiar. mujer joven que la opera ¿Quién es la incompatibilidad con la mujer diestra? El hombre zurdo, la mujer diestra. El hombre zurdo no es que entra en competitividad con la mujer diestra, el zurdo. Pero, ¿cómo va a entrar el zurdo en competitividad con la mujer diestra si ninguno de los dos está en el hemisferio competitivo? No entra en competitividad. Pueden entrar en disarmonía. La mujer diestra está en el hemisferio izquierdo. Y él también. El zurdo en el izquierdo también. Y la búsqueda del territorio está en el derecho. Sí, por eso digo que Ninguno de los dos. Una mujer zurda entra en competitividad con el territorio. No, una mujer zurda Sí, estaría en el hemisferio derecho. sí. Y un hombre diestro. con un hombre diestro está en el hemisferio derecho, los dos están en la búsqueda del territorio. Sí. Ahí se Todo lía. al contrario. Ahí se lía. Pero al contrario, tienes una mujer diestra que está en el hemisferio izquierdo y un hombre zurdo que está en el hemisferio izquierdo. En el hemisferio izquierdo no hay competencia. Luego eso se llevarían bien. De hecho, tú verás que los hombres zurdos suelen ser como más artísticos, como más femeninos, como más sensibles, como más delicados. El hombre zurdo. Incluso las materias que tú le ves, cómo funciona y cómo enfoca la vida, el hombre zurdo pues suele ser más, que no es tan polémico ni es tan guerrero como pueda ser el derecho, el diestro.
A no ser que el zurdo bloquee el hemisferio izquierdo, entonces se pasa al derecho y ese sí que ya es peligroso. Pero es peligroso, pero es la reserva de la humanidad. El cuerpo reserva de la humanidad son los zurdos. Por eso verán ustedes por qué aumentan los zurdos cada día más. Quizás por eso tengo un hijo con 15 años y es zurdo y dice, mamá, todas las chicas se me vienen a contarme sus problemas porque dicen que soy el único que lo entiendo. Claro. Es Pero que luego en su hemisferio izquierdo emocional, su hemisferio izquierdo emocional siempre, hablamos de emoción. Claro. Pero luego Empatiza. vamos, es el líder de la pandilla, porque Claro. todos los chicos vienen a... Empatiza mucho más. Empatiza mucho más. Luego, ¿son líderes en qué sentido? ¿Por qué pueden ser líderes? Ay, yo no lo sé, pero él es una persona muy humilde, pero es arrollador, tiene una personalidad Mira lo es que dices, sincero. es humilde y sin embargo es líder. Yo no sé por ¿Veis? qué. El concepto de líder es diferente, porque el concepto de líder que teníamos era el machote, dale igual, ¿no? ¿Por qué? Porque él no entra en competencia del territorio. Y al no entrar en competencia del territorio, pues eso aparenta a ciertas edades tener personalidad. Oye, pues no vamos a tal sitio, pues no vamos. Porque él no hace conflicto en esa historia. Pero tiene las cosas muy claras. Claro, las tiene Él claras. tiene Las tiene una claras profesionalidad. porque se puede permitir el lujo de tenerlas claras porque no las tiene que confrontar continuamente por la búsqueda del mito de ser el macho. Lo de los diestros, sí, los diestros se pelean entre ellos. Entonces, ¿qué hace un diestro? Por ejemplo, ¿qué hace un lobo? Cuando hay una pelea entre dos lobos para ver quién dirige la manada. Se mata, tío. ¿Eh? No, uno de ellos al final se agacha, ¿no? Y le deja el otro. ¿Dónde se pasa? ¿Y qué hace el lobo? Se pasa al hemisferio izquierdo. ¿Y qué hace un lobo desde el hemisferio izquierdo? Que es el lobo secundario. El lobo primario se mantiene en el ha ganado el territorio, se mantiene en el hemisferio derecho. Pero el lobo secundario se pasa al hemisferio izquierdo. ¿Y qué hace el lobo a nivel sexual en el hemisferio izquierdo? El lobo secundario, el lobo terciario es homosexual. Los secundarios homosexuales. Sí, todos los lobos son homosexuales excepto el líder de la manada. No lo sabía. Gracias a eso se salvan. Y un zurdo que se le... Bueno, Cuando consiguen territorio, salen del conflicto, se pasan al hemisferio derecho. La naturaleza los defiende a la manada de esa manera, pasando los lobos secundarios al hemisferio izquierdo. Eso pasa con todos los animales, Y con el ser humano también. con los gatos y con los perros. A segundo conflicto, es decir, el apetito sexual que en el lobo viene manejado por una historia puramente hormonal, en ese momento tiene que conseguir la hembra, pero la hembra solo se consigue desde el hemisferio derecho, y él no está en el hemisferio derecho porque ha perdido el territorio, se lo ha quitado el lobo primario. Entonces se coge... Identidad también. ¿Eh? Pérdida de identidad también. Claro, hace conflicto de identidad que está en el hemisferio izquierdo. Y al hacer conflicto de identidad se hace homosexual. se les arrima a los machos. Claro, y tienen relaciones entre ellos porque las hembras están claro que se las ha llevado el lobo primario. Entonces, cuando el lobo primario muere en una cacería, automáticamente un lobo sale del hemisferio izquierdo y se mete a la derecha. Y entonces, a partir de ese momento, ya es lobo primario desde el hemisferio derecho. ¿Por qué? Porque si no se pasara y no conflictuara sexualmente en el hemisferio izquierdo, ¿qué le pasaría al lobo que ha perdido el territorio? No tendría un infarto, moriría de una angina de pecho, que está en el hemisferio derecho. Que son las arterias coronarias, un conflicto de pérdida de territorio. ¿Os acordáis de aquel señor que llegó a casa luego y se encontró a la mujer con otro, no? Pues aquel señor, gracias a eso, entró en constelación. Si no entra en constelación, el hemisferio derecho, que lo tiene activo el conflicto, la fase activa era una angina de pecho, que son las arterias coronarias, es decir, se acaba haciendo un espasmo la arteria para no romperse, y en la fase de solución sería un infarto de miocardio. Entonces no puede seguir con el conflicto activo, porque entonces si el lobo primario se muriera, él pasaría inmediatamente al hemisferio derecho, solucionaría el conflicto y moriría de un infarto. Luego, ¿qué tiene que hacer? Tiene que hacer una constelación esquizofrénica, porque cuando hace una constelación no pasa la orden al órgano. Entonces el lobo en la izquierda se hace homosexual, activa el conflicto sexual, y tiene dos conflictos activos, uno de pérdida de territorio y otro de pérdida de la identidad sexual. Se hace por tanto homosexual. Pero inmediatamente que muere el lobo primario, que es el primer conflicto que le produjo la pérdida del territorio, salta, recupera el territorio, pierde desde el hemisferio derecho, no tiene conflicto de identidad, porque ya está otra vez en el hemisferio derecho, ha resuelto la identidad sexual y la pérdida de territorio las dos a la vez. Y esa es la estrategia que utiliza la naturaleza para que la manada no se pierda. Porque habíamos dicho que la biología, la naturaleza,
salvaguarda siempre la especie antes que al individuo. A la naturaleza le importa 3 narices el individuo, lo que le interesa es la especie, y esa es la manera que tiene de salvaguardar la especie. Vemos incluso cómo eso ocurre en otras, no solamente en el lobo, en otros mamíferos gregarios también ocurre lo mismo, se pasan a la homosexualidad mientras no pueden controlar una manada, no pueden ser dueños del territorio. Porque si no hicieran homosexualidad, es decir, no hicieran conflicto en el hemisferio izquierdo, no entrarían en constelación. Y si no entran en constelación, tendrían activo el derecho. Y al solucionarlo, morirían. Entonces no sería estrategia de supervivencia de la manada, sino muerte inmediata. Y por culpa de uno se cargan todos los machos que vengan detrás, se van muriendo según van cogiendo el control de la manada. ¿Entendido eso? Bien, ahora tenemos 2 relés que están en una zona del cerebro que es en la circunvolución, vamos, en la imaginación que hacen los lóbulos prefrontales en la fisura media. Vamos a verlo. Si se lo voy a pintar, porque es muy bien. Son los de sería aquí, uno aquí y otro aquí. Lo tiene pintado, me parece que es en la tabla, en un dibujito que hay atrás en la tabla, que es antiguo. No se la han traído, ¿eh? Sí. A ver, eso me da un poco de hay una hoja final que es esa, la teoría entendida, y alguien la fotocopia y no sé por qué la fotocopiaron, pero se van a encontrar en la sede, esa la pueden arrancar, no tiene nada que ver con eso. Esta. Esa es. Esa va a ser... Esa es la última que hay. Bien, ves por encima de la palabra motricidad, por encima de la R y de la I, de motricidad, hay 2 conflictos, uno asco rechazo, sustancia, por algo o alguien, que produciría hipoglucemia, y otro conflicto a la derecha, que se llama resistencia. Pero ¿qué hora es? No, Es la última. esa es. La penúltima, no sé qué falta con la última. Eso es muy interesante porque les va a servir para, estarían aquí, este es el de asco rechazo. Estos 2 relés son relés de páncreas. Uno produce hipoglucemia, el otro produce hiperglucemia. El asco rechazo produce hipoglucemia, estaría en el hemisferio izquierdo. Y la resistencia, que está en el hemisferio derecho, produce resistencia, algo o alguien. Entonces, si lo ven ahí, asco rechazo sería asco rechazo a algo o alguien, o resistencia a algo o alguien. El asco rechazo está en el hemisferio izquierdo, la resistencia está en el hemisferio derecho. La diabetes es una constelación entre los dos, cuando están los dos activos, asco rechazo y resistencia produce diabetes. Bien, pero ahora dense cuenta de una cosa, por esos 2 relés, esos producen 2 actitudes ante ciertas situaciones, ¿no? Asco rechazo o resistencia. El diestro, varón, que está en el hemisferio derecho, ante una determinada situación, actúa como resistencia. ¿No? Resistencia a algo o a alguien. La mujer diestra, que manejaría el hemisferio izquierdo, actuaría con asco rechazo. Esto lo tienen que entender bien porque así van a saber rápidamente cómo está actuando una persona. Porque cuando ha hecho un conflicto saben perfectamente en qué sitio se encuentra. Si te saben los relés dónde están, y una persona tiene arteria coronaria, ya sabes que el problema que sea, que es un problema de pérdida de territorio, la está viendo desde el hemisferio derecho y es un problema de pérdida de territorio. Luego esa persona, si es zurda, por ejemplo, si es un varón zurdo, no podría hacer aquí un problema, a no ser que hubiera bloqueado primero aquí. O sea, tú ya sabes rápidamente lo que está pasando en su cerebro a nivel emocional. Eso es lo más importante para mí de Hammer, que te permite ver dónde está cada uno en cada momento. Pero entonces, una Ahora te lo voy a explicar en la corrección por resistencia. Si entendéis eso, habéis entendido todo el manejo de los hemisferios. Supongamos que ahora se abre la puerta y entra por ahí una serpiente. Ahí, acaba de decir ahí, bueno, yo ya sé dónde está esta mujer.
Estoy en el izquierdo. ¿Qué hemisferio está manejando y cómo está? Entonces, la reacción de todos los que estamos aquí va a decirnos rápidamente, si la observamos, desde qué hemisferio está cada uno. Aquí sabemos quién es fértil, quién no lo es, dentro de las mujeres. Dentro de las mujeres, quién es zurda y quién es diestra, sabemos quién está tomando anticonceptivos y quién no lo está tomando. ¿Me entiendes? Podemos averiguar absolutamente todo. Pero no lo entiendo entonces. A mí no me dan asco las serpientes. Y yo soy femenina. Y soy fértil. Nadie habla. No, y soy fértil y soy diestra. Entonces, ¿qué ocurre? A ti no te dan asco las serpientes. No me dan. ¿Y entonces qué haces cuando te encuentras las serpientes? Pues nada, igual que busco no me encuentro a usted, nada. No me pasa nada. O sea, la puedes coger así, no te la puedes coger. No. Es que yo tampoco me cojo a Fermín y me lo paso por el culo. No, por ejemplo, unas serpientes y No, analiza, si tienes toda la razón del mundo. Pero a pensarlo, darle vueltas. Tú puedes no conflictuar ante una serpiente, ¿vale? Pero tú no conflictúas ante una serpiente, porque a ti la serpiente no te dice nada, luego no hay actitud conflictual de ningún tipo. Pero si tú conflictuaras ante un ratón, por ejemplo, lo conflictúas, si ahora ante una rata corriendo por aquí. Es que siempre he dado muchos miedos. Entonces, a lo mejor ya antes una rata se me Pero da superar miedo. los miedos es superar una respuesta condicionada ante un evento, es decir, una respuesta conflictual. ¿Eh? Pero tú irías a atacar a la serpiente. No, Bien, ¿por qué? porque no me ha hecho nada. Vale. ¿Y quién puede pensar eso? ¿Desde dónde se puede pensar esa serpiente a mí no me ha hecho nada? A mí no me hace conflictuar. Yo soy diestra, tú eres diestra, estás en el hemisferio izquierdo, pero tú no haces resistencia. ¿Verdad que no? Resistir a la serpiente, a la entrada de la serpiente. Sí. Tú no la resistes, sin embargo yo sí. Porque yo tengo el hemisferio derecho. ¿Me entiendes? Entonces yo tengo que ir a cazar esa serpiente, a quitarla del medio, a defender el territorio. Tú no te da asco, pero tampoco te da resistencia. No conflictúas en el tuyo, pero yo inmediatamente en el mío no es que no conflictúe, es que la actitud del mío, la actitud tuya es pasiva. Es dejarla pasar como cuando me encuentras a mí por la calle, pasiva. No, no sé qué pasa. Pero, sin embargo, el varón, sin conflictuar, actuaría con resistencia. Actuaría diciendo, hay que parar eso. Pero de pronto un varón se nos sube a la silla. Al entrar la serpiente. ¿Dónde está ese varón? En el izquierdo. Evidentemente está en el hemisferio izquierdo. Pero resulta que es diestro. ¿Y entonces cómo puede subirse a una silla? Porque ya tiene una Porque tiene bloqueado el derecho. Entonces ya sé que tiene bloqueada la resistencia y se ha pasado a rechazo. Entonces dice, se sube a la silla. Y puede ser ella también homosexual, entonces. Puede ser homosexual entonces. También podría ser homosexual. Una cosa no conlleva la otra, no tiene por qué ser. Ahí estamos hablando de dos roles que están aquí arriba. Y la homosexualidad está aquí abajo. Pero podría, porque lo que sí está claro es que puede tener bloqueado el hemisferio derecho en varios sitios. Que se pasa al hemisferio izquierdo. Pero ahora resulta que una señora sale corriendo a buscar una escoba para liarse a palos con la serpiente. derecho. Está en el hemisferio derecho. Y entonces en el hemisferio derecho vemos que no es zurda, porque al coger los palos de la escoba lo está cogiendo con la mano derecha. Y entonces tiene 57 años. Bueno, pues ya sabemos que está en menopausia. Está pasado al hemisferio derecho. Al llegar a la menopausia. Pero resulta que tiene 27 años y no está en menopausia. Toma anticonceptivos, ¿no? Bien, ya lo habéis catado entonces, no dais cuenta del detalle. Claro, está tomando anticonceptivos, porque si es dieta o si es zurda, ya sabemos claramente que la zurda te va a quitar a ti del medio y se va a poner ella a matar a la serpiente. Porque la zurda en el hemisferio derecho tiene todas las de ganar. Eso ya no es que venga en Hammer, eso se lo digo. Como te encuentres con una zurda y te enamores de una zurda, tú que eres diestro tienes todas las de perder. Porque una mujer en el hemisferio derecho es 100 veces más hábil que tú. Y entonces hay una competencia por el territorio que más vale que tú cedas un poquito, porque como no cedas estás perdido. Los que manejan los dos, los... Esa es la lateralidad motora. Estamos hablando de lateralidad emocional. Tú tienes un hemisferio dominante. Entonces eres diestro emocionalmente, y si no puedes averiguarlo como hicimos el otro día las pruebas, lo vas a averiguar por saber dónde está conflictuando. Según dónde conflictúes, sabes el hemisferio que está manejando. Eso es que no haya dominancia, que puedas mover en los dos. Eso es lo ideal. A eso hay que llegar. Esa es la clave, sí señor. Pero eso es dominar
Dominar los impulsos nocivos del hemisferio derecho, es decir, meter una octava superior para que la biología no se apodere de ti y no sea la dueña de tus actos, el hemisferio derecho. Pero a la vez ser capaz de meterte en la sensibilidad del hemisferio izquierdo, ser capaz de encontrar en la vida la sutileza de la vida, en lo que es verdaderamente importante, que la mujer lo trae de nacimiento, el hombre lo tiene que buscar. Vean ustedes qué maravilla, porque la mujer lo trae, esa sensibilidad viene innata en la mujer, en el hombre para nada. El hombre tiene que conseguir primero el territorio para poder luego filtrear con el hemisferio izquierdo. Por eso, cuando el hombre hace ese movimiento de la consecución del territorio, que la consecución del territorio no es conquistar territorio, sino de renunciar a él muchas veces, eso sí que es ganar el territorio. Si nada tengo, nada me pueden quitar. Y eso es la renuncia. Entonces ese hombre empieza a hacer una introspección en el hemisferio izquierdo. Empieza a darse cuenta de la sutileza de lo que es la maravilla del hemisferio izquierdo, lo que es la tolerancia, pero lo que es también el amor, lo que es la sensibilidad. Entonces un hombre que es capaz de pasar del hemisferio derecho al hemisferio izquierdo, sin abandonar el hemisferio derecho, sino habiendo superado el hemisferio derecho, es capaz de subir al último nivel. Por eso los místicos casi todos son varones. Los santos grandes de la Iglesia son varones. Los grandes maestros suelen ser varones por eso. Sería el despertar. Claro, porque es capaz de dominar a la fiera que es el hemisferio derecho, el territorio, y ser capaz de entrar en el hemisferio izquierdo y tirar para adelante. Por eso a las mujeres la iluminación les suele llegar después, más tardíamente que al hombre. Porque ya en el hemisferio izquierdo está en la sutileza, pero en la sutileza uno no se plantea la conquista de ningún territorio. Solo cuando llega al territorio, si ha sido capaz de entender la verdadera naturaleza del hemisferio izquierdo, en el hemisferio derecho es capaz de no competir por el territorio. Entonces ahí es donde a ella le llega la iluminación. Si ven ustedes todas las grandes santas de la Iglesia, la mayor parte de ellas son mayores y llegan ya de mayores. ¿Y no puede ser que estén iluminados si no se dan cuenta? Todos estamos iluminados y no nos damos Me cuenta. refiero porque como están viviendo esa experiencia, realmente no tienen que conquistar nada. Simplemente la viven. No, pero no tiene pero es que la cuestión no es que tenga o no tenga que conquistar nada, la cuestión es que hay una parte de sí misma que desconoce que es el hemisferio derecho, lo mismo que el hombre desconoce su hemisferio izquierdo. Entonces, si la iluminación es el conocimiento, tendrá que pasar por él más tarde o más temprano, tendrá que tener poder. Hay gente que lo consigue antes, pero es porque tiene contacto con el hemisferio derecho, tiene poder, y en ese poder puede hacerlo antes. Es decir, la unión de los dos hemisferios, porque es el dominio de qué? Es el dominio del sistema límbico. Es el control del límbico, es control del sistema emocional, y el control de la emoción es ya pasar al tercer cerebro, que es el cerebro humano, y es integrar los tres cerebros, que ya es conexión de altos vuelos. Cuando ya te pones en el lóbulo prefrontal es cuando entiendes, cuando comprendes, porque el tronco encéfalo, que hablamos mucho de él y hablamos de para que os deis cuenta también de cuando vemos los conflictos, que ahora vamos a entrar ya con todos los relés de tronco y todo. Cuando hablemos del troncoencéfalo, tenemos que tener en cuenta que el troncoencéfalo es el cerebro reptiliano, por llamar a reptiliano porque es el que proviene, y es, digamos, la memoria que tenemos de funcionamiento biológico adquirida en los primeros animales que anduvieron por encima de la Tierra. Todavía tenemos ese cerebro reptil, que es una evolución del cerebro del pez, pero que es un cerebro que nos maneja la supervivencia, los mecanismos más primitivos, simplemente de supervivencia. Están en el tallo cerebral, en el troncoencéfalo, y en el troncoencéfalo está pues el movimiento de la tensión arterial, el movimiento del corazón, la respiración, el digestivo, es decir, las cosas más elementales del organismo. Lo que hace simplemente es instinto de supervivencia. Pero tienen que tener en cuenta una cosa muy interesante. El tallo cerebral, el troncoencéfalo, solo codifica sensaciones. Es decir, siente, pero siente sensaciones, tiene sensaciones. Hace frío, hace calor, tengo hambre, no lo tengo. El aire lo puedo respirar, no respiro, no respiro. Es decir, tiene sensaciones. El sistema límbico, que es el cerebro emocional, animal mamífero, ya estamos en el siguiente paso, en el escalafón de la evolución. Ese convierte la sensación en sentimiento, en emoción. Y el lóbulo prefrontal
la interpreta, la razona, la comprende. Perdona, ¿convierte las sensaciones? En emoción. ¿Por qué les cuento esto que aparentemente está al margen de todo lo de Hammer? Porque esto es fundamental. Ustedes tienen que saber en cada momento de dónde viene una respuesta. Porque según sepan de dónde viene una respuesta, sabrán cómo afrontarla. Entonces, el lóbulo prefrontal es el que nos hace comprender que lo que yo siento, por ejemplo, pues cuando estoy en el campo viendo una puesta de sol. O el lóbulo frontal, los lóbulos frontales, que son realmente donde está el cerebro humano, es lo que me permite comprender por qué una caricia me produce la emoción que me produce, ¿no? Y la caricia es una sensación. El tallo cerebral capta la sensación, ¿sí? Es decir, de la caricia. El tallo cerebral dice, pues ha pasado algo por aquí, por la cara, por la mejilla. Él capta la sensación. El sistema límbico la convierte en emoción. Eso me crea una sensación de placer, me crea una sensación de gusto, o me crea una sensación de disgusto. Fíjate que el tinte le pones tú, el hecho en sí, la sensación es la misma. Ahora tú le pones el tinte emocional. ¿Fruto de qué? De tu histórico, de toda tu historia anterior. Entonces, si a ti el que te tocara te ha molestado toda la vida porque tienes un conflicto de nacimiento sobre ese tema, pues el que te hagan esto no solamente te produce una sensación buena o normal, sino que te desagrada. Entonces, a una persona esto le puede agradar y a otra persona esto le desagrada. ¿Y eso que lo está haciendo el sistema límbico? La sensación es codificada por el tallo y el sistema límbico le compone. Pero es que ahora yo lo comprendo. Ahora comprendo ¿qué? Comprendo el movimiento de la persona que me lo ha hecho. Entonces, fijaros dónde me voy con el lóbulo prefrontal. Con el lóbulo prefrontal soy capaz de entender que efectivamente esta mujer me quiere. Y esto significa pues toda una aventura de vida en común, porque esto puede ser interpretado como un sí a lo que le acabo de decir. Entonces empiezo a comprender el movimiento, empiezo a comprender la emoción que se me ha producido. ¿Por qué se me produce? Se me produce porque yo con esa emoción que se me ha producido, esa caricia que yo he identificado, tiene para mí un significado. Lo que hace significativa la emoción es el lóbulo prefrontal. Si no, ¿qué somos? Cuando no encontramos significado en nuestras emociones, cuando no somos capaces de comprenderla, entenderla, hallar su significado, entonces es cuando estamos en la marea emocional, somos unas víctimas totales de nuestras emociones. Pero nuestras emociones son el tinte, el ropaje mamífero que hay sobre nuestras sensaciones. Y ahora vayámonos a qué momentos. Vayámonos a los momentos del nacimiento, que ahí hay que irse más tarde más temprano. Yo les quiero llevar ahí más tarde más temprano para que se den cuenta que ahí se mueve una película tremenda, que era cuando hablábamos antes de las constelaciones de estar enganchadas a tallo. Cuando el niño está en el vientre materno, está sintiendo de todo en dos sentidos, que es en sensación y en emoción. Capta las emociones de la madre, pero capta también las sensaciones que hay tan maravillosas dentro del vientre de la madre. Está flotando en un líquido, se lo está pasando pipa, pega patadas sin que nadie le chille ni nadie le diga nada, y él disfruta, tiene una temperatura adecuada y se lo pasa bien. El tema está oyendo música de vez en cuando y oye historias por ahí, tiene también, va poniendo y creando sus emociones también. Tenéis por ahí una musiquita, aunque no sea en el vientre materno, en el vientre de la mochila. Bien. Y entonces, ¿qué pasa? Imaginaros el canal del parto. Imaginaros también todo lo que puede pasar en los meses de vida intrauterina, porque está captando las emociones de la madre. Pero está asociando esas emociones de la madre ¿a qué? A sensaciones que se producen en él. Eso le produce sensaciones. Y un ruido fuerte, un grito de la madre cuando él está tan fresco y tan campante, eso es ¿qué? Una respuesta automáticamente instintiva, fruto de ¿qué? Fruto del troncoencéfalo, del cerebro reptil suyo. Entonces, a partir de ese momento, él va a asociar ese ruido con esa respuesta. ¿Pero dónde lo asocia? En el troncoencéfalo. La sensación que le viene del Salta del troncoencéfalo del instinto de supervivencia. Ataque-huida. Claro. Instinto de supervivencia. Bien, pero ahora resulta que él está viendo también que él tiene una sensación de muerte cuando está en el canal del parto intentando nacer y tiene un cordón umbilical que
da vueltas al cuello. Entonces, en ese momento el cerebro humano tiene un principio que es todo es igual a todo. Cuando el cerebro del adulto es todo es diferente a todo. ¿Qué significa eso? Por eso, si empezamos a dar cuenta y queremos ser, como decía Hammer, criminalistas en el tema de la investigación del paciente, podemos ir aquilatando y darnos cuenta cómo se mueve cada paciente, por dónde se mueve y en qué cerebro está trabajando en cada momento. Entonces nos encontramos que en el niño todo es igual a todo significa que no sabe distinguir una sensación de otra sensación. Que todas las sensaciones que entran por los 5 sentidos en el niño se supeditan a la sensación mayor, que es la sensación de vida o muerte. Principio de supervivencia. ¿De acuerdo? De manera que si se ve asfixiándose en el canal del parto, todo lo que rodee de estímulos a esa sensación de asfixia, para él son causantes de asfixia. Porque en el niño la mente es todo es igual a todo. Así como el desarrollo es justamente crear la mente del adulto donde todo es diferente a todo. ¿Qué significa todo diferente a todo? Que aquí ahora mismo no encontraríamos dos cosas iguales. Tenemos un nombre para cada cosa. La cuestión nuestra de desarrollo es diferenciarlo todo. Entonces vamos desde la unidad, que es lo que tiene el niño, a la diversidad a lo largo de la vida, para luego poder hacer el camino de retorno. Es una maravilla, porque es un proceso de ida y vuelta continuo. Entonces salimos de una mente unitaria, donde todo es igual a todo, de manera que el niño, cuando sale por el canal del parto y acaban de sacarle la cabeza y viene moradito, como un tomatito, y entonces se encuentra a un ginecólogo con bigotes, barba y una gafa aquí de culo de sifón y encima pegando voces a la enfermera que no le ayuda, y la pared que está detrás es de color verde clarito, además un verde asqueroso, y luego encima hace un frío que te cagas dentro del paritorio, porque dentro se estaba divinamente y aquí fuera hace un frío que... Y además ves una señora gordota que tira de ti y cuando te agarra por los pies te pega un cachete en el culo, y de pronto notas esto mientras a ti no se te ha pasado la asfixia. Pero tú estás codificando en ese momento el me voy a morir, y me puedo morir, con todos esos estímulos. ¿Y qué es morir? Morir de asfixia. ¿Y qué es eso? El asma. ¿Y qué ocurre por lo tanto de mayor? O de chavalín, que yo entro en una casa o en un hospital o en un sitio que tiene el color verde que yo vi a la salida del paritorio, a mí me da una crisis de asma. ¿Y eso qué es? Una memoria troncoencefálica que ha saltado. Eventos, sensaciones codificadas por el troncoencéfalo se apoderan de él. ¿Por qué? Porque hay un estímulo desencadenante, y el estímulo es lo que vi, lo que olí, lo que me entró por los diferentes sentidos, todos formaban parte de mi sensación de asfixia, todos eran causantes de mi asfixia. Luego de mayor, todo lo que tenga eso es causante de mi asfixia. De manera que viene un señor con bigote, con barba, con culo de sifón en gafa y pegando voces, y ya apareció mi ginecólogo en mi troncoencéfalo, y salta mi troncoencéfalo y me da una crisis asmática. Pero puede ser el tono simplemente de la voz, porque eso fue lo que oí, y entonces el niño le riñen en el colegio, le echan una bronca, o hay un profesor que pega 4 voces y engancha la frecuencia del momento, ya le da una crisis asmática. Pero no os imagináis la cantidad de miles y miles y miles de información simultánea que está codificando el tallo cerebral en ese momento. Por lo tanto, puede haber cantidades de historias capaces de desencadenar una crisis asmática. ¿Qué vivió el crío? Amenaza en el territorio. Sentía su territorio amenazado, su vida, susto, miedo, pánico. Amenaza en el territorio, laringe, miedo, susto, pánico, la laringe, bronquio, amenaza en el territorio, ya tienes el asma. Si el primero fue el susto, miedo, pánico, tendrás el asma laríngea. Si el primero fue amenaza en el territorio, tendrás el asma bronquial. Por eso la mayor parte de los niños tienen asmas bronquiales. Es la amenaza en el territorio. ¿En qué territorio? Mi único territorio es la vida, cuando estoy naciendo. Me siento mi vida amenazada en el territorio, pues ya tengo el asma bronquial a partir de ese momento. Si luego hago susto, miedo, pánico, claro, estoy amenazado porque estoy yendo para abajo, me está tirando de aquí, porque claro, la placenta se queda ahí. La placenta se queda pegada al útero de mi madre y agarrándome el cordón. Y yo ahora con el cordón, cada vez que me voy para abajo, ya está. Entonces en ese momento
amenazan el territorio. Cuidadito, cuidadito, que aquí voy a perder la vida. Y de pronto se abre el canal del parto, salgo para allá, un susto, miedo, pánico. Ya tengo. Si al principio fue un susto, miedo, pánico y después una amenaza en el territorio, el primero que empieza es el que determina la zona. Entonces hay enfermedades que son constelaciones. Por ejemplo, la psoriasis es una constelación, doble conflicto de separación. El asma es una constelación, y por eso podemos diferenciar asma laringea o asma bronquial en función de cuál es el primer conflicto que apareció. Asma bronquial si el primero es el conflicto de bronquio, asma laringea si el primero es conflicto laringeo. Entonces, cualquier susto, miedo, pánico que en el futuro se nos pueda producir, pues nos produciría otra vez un asma. Entonces, un susto muchas veces es la voz del profesor pegando voces por la esquina del pasillo. Entonces, en ese momento, ¡pac!, se activa mi memoria que tengo de troncoencefálica, y esa ya le puedo dar vueltas, porque yo no me acuerdo del canal del parto. Ya le puedo dar vueltas a esa situación. Entonces, ¿qué quiere decir? Que encima tenemos condicionantes troncoencefálicos de nuestra corteza cerebral. Es decir, que lo que es puramente nuestro como herramienta para afrontar la vida, que es el hemisferio que tenemos, más la posibilidad de ver la vida de una manera o de otra, conflictuar o no conflictuar, resulta que de pronto se nos salta algo que tiene poder sobre todo ello, y que encima es mucho más arcaico, que es el troncoencéfalo. Y ahora resulta que el troncoencéfalo se apodera de nosotros como un reflejo condicionado de Pavlov. Suena la campanita y yo no puedo evitar segregar saliva, porque he asociado el toque de la campanita, como hizo Pavlov, con la comida que me traían. Eso es lo que hacía el perro, ¿no? Le llevaban la comida, tocaba la campanita y él segregaba saliva inmediatamente. Y al final ya no hacía falta llevar la comida, sonaba la campanita, él tenía asociado eso con comer y segregaba saliva. Y el perrito no era capaz y el humano hace 3/4 lo mismo, y no es capaz de parar la secreción. ¿Y eso por qué? Porque es un movimiento que está manejado desde el tallo cerebral como respuesta condicionada.